Crítica de la apologética de los judíos y de los cristianos. Orígenes, clientela y método de proselitismo de los cristianos. Nada hay en el mundo tan ridículo como la disputa entre los cristianos y los judíos en torno a Jesús, y su controversia recuerda oportunamente al proverbio querellarse a causa de la sombra de un búho. Nada tiene fundamento en este debate, donde las dos partes concuerdan en unos profetas inspirados por un espíritu divino, y en que dichos profetas predijeron la venida de un salvador del género humano. Pero no se ponen de acuerdo en si dicho personaje anunciado vino efectivamente o no. Así como los judíos son egipcios de origen, que dejaron su país a continuación de una insurrección contra el Estado egipcio, y por el desprecio que habían concebido de la religión nacional, el mismo tratamiento que habían infligido a los egipcios, lo sufrieron después de aquellos que siguieron a Jesús y tuvieron fe en Él, como en el Cristo. En uno y otro caso, la razón del cisma fue el espíritu de sedición contra el Estado. Eso hizo que unos egipcios se separasen de la madre patria para tornarse judíos, y que en el tiempo de Jesús otros judíos se separasen de la comunidad judaica para comenzar a seguir a Jesús. Ese espíritu de facción es tal aún hoy entre los cristianos, que si todos los hombres quisieran tornarse cristianos, estos no lo tolerarían. Originariamente, cuando no pasaban de un pequeño número, estaban todos animados por los mismos sentimientos. Después de que se tornaron multitud, dividiéronse en sectas, y cada una de ellas pretende formar un grupo aparte, como ellos hicieron primitivamente. Se aíslan de nuevo de la gran mayoría, se anatematizan los unos a los otros, teniendo solo en común propiamente el nombre de cristianos, por el que todos luchan. Esa es la única cosa que tendrían vergüenza en abandonar, porque en lo demás unos profesan unas cosas y otros otras. Lo que hay de notable en su sociedad es que se les puede culpar de no haberla fundado en ningún principio serio, a menos que veamos como tal al espíritu de partido, a fuerza que de ahí se pueda derivar el temor de los demás, porque ese es el fundamento de su comunidad. Enseñanzas esotéricas acaban por cimentarla, formados no se sabe por qué malos cuentos fabricados con viejas leyendas de las que llenan primero la imaginación de sus adeptos. Lo mismo que aturden con barullo de tambores a los que se inician en los misterios de los coribantes. Ciertamente no faltan en sus misterios bellos ritos exteriores, mas sucede como en los templos egipcios. Desde que nos aproximamos, vemos patios y bosques sagrados magníficos, amplios y hermosos vestíbulos, templos admirables con imponentes peristilos. Mas si penetramos en el fondo del santuario, vemos que lo que se adora no pasa de ser un gato, un mono, un cocodrilo, un macho cabrío o un can. Incluso para los iniciados, hay en eso algo que no es ni vil ni frívolo. Los cristianos que se burlan del culto egipcio son unos ingenuos, porque lo que enseñan acerca de Jesús nada tiene de más sublime que los chivos, los cocodrilos o los canes de los templos egipcios. Igualmente, y sin razón, se burlan de Castor y Pollux, de Hércules, de Libre y de Esculapio, sin admitir aceptarlos como dioses, porque por muchos y muy brillantes servicios que hayan podido prestar a la humanidad, fueron primitivamente simples mortales. En cuanto que, por lo que respecta a Jesús, pretende que después de su muerte se apareció en persona a sus compañeros. En persona,
debería entenderse su simulacro o imagen, la pálida sombra de los muertos de que habla Homero, y pretenden por eso reconocerlo como Dios. Tales apariciones póstumas son moneda corriente en todas las literaturas. Aristeo de Proconesia, después de haber milagrosamente desaparecido, se dejó enseguida ver en varios lugares y según diversos testimonios. El propio Apolo había recomendado a los habitantes de Metaponto que lo pusieran entre el número de los dioses. Todavía nadie lo toma hoy por tal. Igualmente nadie considera hoy como un dios al hiperbóreo Avaris, que posee incluso el poder prodigioso de transportarse de un lugar a otro con la rapidez de una flecha. Tampoco nadie considera como dios a Hermitomo, el de Clasomene, de quien entre otros rasgos sorprendentes se cuenta que su alma, escapándose del cuerpo al que daba vida, erraba de acá para allá, sola y libre. Ni consideran dios a Cleómenes, el de Astipalea, quien encerrado en una caja tapada y claveteada, no fue encontrado en ella. Los que partieron la caja verificaron que se había volatilizado por efecto de algún poder maravilloso. Prestando culto a su supliciado, los cristianos, tal caso, no hacen más que los getas con Salmosis, los cilicios con Mopso, los acarnios con Anfiloco, los tebanos con Anficraos, los Levadia con Trofonio. De la misma manera, los egipcios elevaron altares a Antinoo y le prestan honras religiosas, sin pensar, por eso, en ponerlo al mismo nivel que a Dios o a Apolo. Tal es la virtud de la fe que se apega al primer objeto que se presenta. Fue la fe ciega de la que están poseídos, la que creó ese partido de Jesús, de un ser que tuvo un cuerpo mortal, hacen un Dios y piensan que así obran con piedad. Su carne todavía era más corruptible que el oro, la plata o las piedras. Estaba hecha del más impuro lodo. ¿Dirán acaso que despojándose de esa corrupción, él se tomó Dios? ¿Y por qué no habríamos de decir lo mismo antes de Esculapio, de Libre o de Hércules? Ríense de los que adoran a Jove, con el pretexto de que en Creta se muestra su sepultura, sin saber cuáles son las razones y cuáles son las circunstancias que impidieron a los cretenses a declararlo Dios. Pero ellos, a su vez, adoran a un hombre que fue sepultado en su tumba. He aquí alguna de sus máximas. Lejos de aquí, todo el que poseyera alguna cultura, alguna sabiduría o algún discernimiento, son más recomendables nuestros ojos, pero si alguno fuera ignorante, simple, inculto, pobre de espíritu, que venga a nosotros con valentía. Al reconocer que tales hombres son dignos de su Dios, muestran bien claramente que no quieren ni saben conquistar, sino a los necios, a las almas viles, sin apoyos, a los esclavos, a las pobres mujeres y a los niños. ¿Qué mal hay, pues, en ser un espíritu culto, en amar los conocimientos bellos, en ser sabio y ser tenido por tal? ¿Será eso un obstáculo al conocimiento de Dios? ¿No serán otras tantas ayudas para alcanzar la verdad? ¿Qué hacen los charlatanes y los saltibanquis? ¿Acaso se dirigen a los hombres sensatos para inculcarles sus tosquedades? No, pero si atispan en alguna parte un grupo de niños, de mozos de flete o de gente grosera, es allí donde implantan sus reales, estacionan sus industrias y se hacen admirar. Sucede lo mismo en el seno de las familias. Vense cardadores de lana,
zapateros, rentistas, personas de la mayor ignorancia, desprovistas de toda educación, que en presencia de sus maestros, hombres con experiencia y adoctrinados, se guardan de abrir la boca, mas se sorprenden a la vez, en particular los niños o las mujeres que no tienen gran entendimiento, y se ponen a hacerles creer maravillas. Solamente es en ellos en quien deben tener confianza. Padres, preceptores, son locos que ignoran el verdadero bien y son incapaces de enseñarlo. Solo ellos saben cómo se debe vivir. Los niños se sentirán bien si lo siguen. Y, gracias a ellos, la felicidad visitará a toda la familia. Si, mientras peroran, se suman algún curioso, un preceptor o el propio padre, los más tímidos se callan. Los desvergonzados no dejan de excitar a los niños a sacudir el yugo, insinuando con sordina que nada quieren enseñarles delante de sus padres o preceptores para no exponerse a la brutalidad de esa gente corrompida que los mandaría a castigar. Los que aprecian la verdad, que dejen padres y preceptores y vengan con las mujeres y los niños al gineceo o a la tienda del zapatero para así aprender la vida perfecta. Así es como se arreglan para captar adeptos. No exagero, y en mis acusaciones en nada sobrepaso la verdad. ¿Queréis una prueba? En los otros misterios, en los ritos de iniciación, se oye proclamar solemnemente que se aproximen solo los que tienen las manos puras y la lengua prudente. O incluso, venid vosotros que estáis libres de crímenes, vosotros cuya conciencia ningún remordimiento oprime, vosotros que vivisteis bien y justamente. Es así como se expresan los comuncantes de ceremonias lustrales. Escuchemos ahora a qué canalla convocan los cristianos a sus ceremonias y misterios. Quien fuera pecador, quien no tuviera inteligencia, quien sea flaco de espíritu, en una palabra, quien sea miserable, que se aproxime, el reino de Dios le pertenece. Ahora bien, al decir un pecador, ¿qué se debe entender? Sino un hombre injusto, o salteador, o derrumbador de puertas, o envenenador, o sacrílego, o violador de tumbas. Además de estos, ¿qué otros pensará un jefe de ladrones reclutar para su tropa? Responderéis que Dios fue enviado para los pecadores. ¿Por qué no fue enviado también para los que no pecan? ¿Qué mal hay en estar exento de pecado? Que el injusto, decís, se humille en el sentimiento de su miseria y Dios le escogerá. ¿Pero qué? Si el justo confinado en su virtud levantase sus ojos hacia Dios, ¿acaso sería rechazado? Los magistrados conscientes no permiten que los acusados se larguen en lamentaciones por miedo a ver sacrificada la justicia en aras de la piedad. Dios, en sus juicios, sería menos accesible a la justicia que a la lisonja. Ellos aseguran, y no sin justicia, que ningún mortal está exento de pecado. ¿Dónde está en efecto el hombre perfectamente justo y irreprochable? Todos son por naturaleza propensos al mal. Sería preciso apelar distintamente a todos los hombres, visto que todos son pecadores. ¿Se dirá que con esa indulgencia intenta mejorar a los malos? ¡Qué ilusión! A quienes el hábito fijó y endureció en la propensión al mal, no suelen enmendarse ni por la fuerza,
ni por la dulzura. Nada más difícil que cambiar radicalmente la naturaleza. Es a los que no pecan a quienes corresponde una vida más beata. En vano pretenden ellos salirse de las dificultades, afirmando que Dios todo lo puede. Dios no puede creer nada que sea injusto. Ahora bien, ¿no cometería Dios una suma injusticia si se mostrase complaciente para con los malos? Que conocen el arte de apiadarlo y desamparase a los buenos, que ignoran esa astucia. Escuchad a sus doctores. Los sabios dicen, repudian nuestras enseñanzas, absorbidos y impedidos como están por su propia sabiduría. ¿Qué hombre en sano juicio puede dejarse captar por doctrina tan ridícula? Basta contemplar la multitud que la abraza para despreciarla. Los maestros de los cristianos ni buscan ni encuentran discípulos, sino entre hombres sin inteligencia y de espíritu obtuso. En esto se asemejan bastante a los sabios empíricos que prometen restituir la salud a un enfermo, a condición de no llamar a los verdaderos médicos, por miedo a que éstos revelen su ignorancia. Se esfuerzan por desacreditar a la ciencia. Se dejan agitar, dicen, solo yo los salvaré. Los médicos vulgares matan a los que se vanaglorian de curar. ¿No se diría que están ebrios quienes entre sí acusan a las personas sobrias de estar ebrias, o miopes quienes quieran persuadir a otros miopes que quienes ven en realidad no ven nada? Fácil sería alargarnos en este punto, pero por ahora pongámonos un límite. Baste decir que ellos se yerguen contra Dios y lo injurian cuando, para conquistar a los malos, los engañan con locas esperanzas, predicando a los hombres el desprecio por unos bienes que valen más que todas sus promesas y exhortándolos a abandonar aquellos bienes para ser beatos.